Ser Más Córdoba, 102.0. Cadena Ser. Muy buenas tardes. El próximo 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo. El colectivo LGTBI ha conseguido grandes logros, pero queda mucho camino por recorrer, porque aún los lugares seguros para las personas que deciden ser libres, expresar su orientación o identidad sexual, que deciden seguir, pues viviendo de manera libre, estos espacios seguros para ellos y para ellas siguen siendo minoritarios. Aún hay 64 países que forman parte de la ONU con leyes que los criminalizan, delitos de odio que siguen cobrándose vidas de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Es decir, aún no hay igualdad de derechos para una parte muy importante de la población simplemente por ser quienes son, simplemente por amar a quienes quieren. Por ejemplo, un país tan civilizado como Islandia prohibió las terapias de reconversión hace apenas un año. Aquí en nuestro país seguimos conociendo, además, denuncias por este tipo de terapias. En España tenemos leyes que blindan los derechos de las personas trans, del colectivo LGTBI, pero esas leyes hay que aterrizarlas y también hay que garantizarlas. Igualdad en el acceso laboral, no discriminación, la persecución del acoso, de los delitos de odio, deben formar parte también de la agenda no solo política, sino social, o no seremos una verdadera democracia. Comienza Igualdad 360. Igualdad 360 con María José Martínez. Un espacio de Ser Más Córdoba con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad. Iniciamos este programa estableciendo una tertulia con personas que trabajan en el activismo, que representan al colectivo, que van a ser seguramente muy instructivas para quienes escuchamos este programa, también para quien realiza este programa a lo largo de esta hora de 7 a 8 de la tarde, donde vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de libertad, vamos a hablar, como hemos dicho ahora mismo, de democracia. Y además yo valoro mucho a quienes están sentados aquí a mi mesa, que vengan porque tenemos 41 grados y medio a esta hora en el centro de Córdoba. Eso dice nuestro termómetro Manolo Sánchez, que está ahí en la edición técnica del programa, y entiendo que será verdad. O sea que está cayendo una buena aquí en este momento en el centro de la ciudad. Saludo ya a Antonio Gil de la asociación LGTBHI. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, gracias por venir, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer tenerte aquí. Vamos a saludar a Nadia Fernández de Arcoiris. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal, María José? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. A María Dolores Ruiz, que es educadora social, sexóloga de IEMACALLE. Muy buenas tardes. Que me decía, nunca he estado en la radio y bueno, que estoy muy nerviosa, digo, pero bueno, sí que se te va a olvidar a los 3 minutos que estás aquí sentado. Seguro que sí. Antonio, tampoco. ¿El qué? Que tú tampoco has estado en la radio. Sí. Ah, vale. Poco, pero sí. Vale. Y vamos a saludar también a Francisco Segura, del colectivo Libérate, que lo tenemos al teléfono porque está en Madrid. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Bueno, allí también calor, ¿no? Sí, la verdad que sí, no nos escapamos. Bueno, yo quiero que te quedes con nosotros porque me gustaría que hablaras un ratito. No te vamos a tener toda la tertulia porque entiendo que a lo mejor por teléfono es más complicado. Pero a mí me gustaría, después de esta introducción, ¿no?, que he hecho, afortunadamente nosotros vivimos en un país donde hay leyes que intentan garantizar los derechos, la igualdad. Se trabaja en nuevas líneas para que en el ambiente laboral, en todo, se establezca el que con normalidad podamos desarrollarnos como personas públicamente y privadamente. Antonio, ¿vamos por el buen camino? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí, que España es un país muy privilegiado, donde tenemos leyes que nos protegen y que ahora las empresas pues también están creando su propio protocolo. Uh-huh. Yo trabajo en una empresa que se llama Renfe y también soy un privilegiado por eso. Ayer precisamente estuve grabando El Orgullo de Renfe en Madrid. Y los espacios seguros que tú contabas no son muy imprescindibles y también imprescindibles para las empresas. Ajá. Nadia, cuéntame. ¿Vamos por el buen camino? ¿Entiendes que se va avanzando? ¿Hay algún retroceso? ¿Cómo lo ves? Se va avanzando en cuanto a, como bien dices, las leyes que están expuestas, pero evidentemente ha habido un retroceso y eso lo refleja muy bien el informe de la Federación Estatal LGTBI, que salió
Como cada año, el día 14 de mayo de este 2025, publicaron cuál es el informe de la discriminación y el acoso que sufren las personas LGTBI en España, y nos indica que ha aumentado considerablemente este año pasado, por lo cual avanzamos, sí. Es muy fácil retroceder y que sigamos sufriendo acoso y discriminación. Especialmente este informe indica que en las calles, o sea que es en un espacio público, a vista de todos, y alerta de una peligrosidad que se nos está viniendo encima otra vez. Uh-huh. Paco, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Pues efectivamente, yo siempre digo que hay que diferenciar entre la igualdad legal y la igualdad real. Una cosa es jurídicamente en un país el nivel de protección de las leyes, pero otra cosa es cómo responde la calle, si realmente la sociedad respeta o no esa legalidad, ¿no? Esas leyes. Efectivamente, como comentaba la compañera, según este último informe, indica que se ha producido un aumento de agresiones físicas o verbales, y estima que son unas 812.000 personas en el último año. La verdad que es preocupante. Considero que a nivel internacional, de hecho hay una asociación que se llama ILGA, que es la asociación que aglutina asociaciones LGTBI de todo el mundo y que todos los años elabora unos mapas en el que se pueden observar el nivel de protección legal de los derechos humanos del colectivo LGTBI, y en España tenemos la suerte de que estamos en el lugar número 5, estamos en los quintos, pero aún así, por desgracia, hay en otros países, por ejemplo en Europa, pues, los dos peores, como por ejemplo Rusia o Azerbaiyán, pues está muchísimo peor y la integridad física de las personas del colectivo corre peligro. En España estamos bien, pero hay que seguir trabajando todavía y educando a la sociedad. Ajá. María Dolores, y Macalle, ¿cómo lo veis? Pues realmente coincido también con Nade, con Paco en este caso, porque bueno, nuestros proyectos de hecho se basan un poquito en esos informes también, ¿no? En hacer un análisis de la realidad. En este caso en Córdoba, donde nosotros centramos nuestra atención, también está muy dirigida a los menores, porque ha habido bastante LGTBI-fobia, ¿no? Como se le suele llamar, en los centros educativos. Esto es algo que además está en auge, que da bastante miedo a nivel educativo, como educadores y profesionales de lo social, puesto que por mucho hemos dicho, ¿no?, de que a nivel legal sí que estamos haciendo avances. De hecho, en Andalucía ya teníamos una ley de igualdad LGTBI antes de la estatal. Sigue habiendo este tipo de discurso de odio, ¿no? Sigue habiendo ese cuestionamiento de los propios derechos humanos. Entonces, seguimos trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Claro, porque en este caso los delitos de odio siguen sucediendo, que entendemos que, aunque aquí en Córdoba, esto siempre es fuentes de la subdelegación cada año, no son significativos, pero porque hay muchos que no se denuncian. O sea, que hay agresiones leves, ¿no? O te encuentras en una situación que dices, bueno, no me voy a complicar la vida y lo voy a dejar ahí, ¿no? Alguien te ha insultado, te ha vejado en un sitio, ¿no? Incluso te vas tú y al final terminas sin denunciar, que esto lo sabemos, ¿no? Quienes nos cuentan, nuestros amigos, a mí nunca me ha pasado, pero sí que todos conocemos, ¿no? Alguna situación similar. Antonio. Perdona. Sí, es porque con respecto a esto que estás comentando, precisamente ese mismo informe destaca que la infradenuncia y la desconfianza institucional persiste. O sea que ese elevado número de personas que han sufrido LGTBI-fobia que ha comentado Paco, solo el 40%... la infradenuncia sigue siendo muy elevada, que el 46,09% de las víctimas no acude a las autoridades. Y no acude por muchos motivos, por vergüenza, por falta de confianza a las instituciones, de que no te hagan caso, de la revictimización, y eso hay que cambiarlo, y eso es uno de los motivos que más destaca, del por qué no nos acercamos a denunciar. Uh-huh. Tampoco tenemos apoyo por parte, a lo mejor, de las familias, hay que cambiarlo, que nos vamos también muy como a la calle o a entornos muy poco cercanos a nosotras, pero es verdad que dentro, en el colegio, necesitamos un profesorado, que en eso trabajamos muchísimo también, que nos apoye, tus compañeros concienciados con tu realidad, y ese apoyo nos falta. Uh-huh.
De hecho, justo al hilo de lo que decía Nadia, nosotros este año hemos llevado a cabo uno de los proyectos que se titula Arcoíris del Deseo, pero básicamente habla sobre cómo trabajar de forma transversal con menores LGTBI, familias y profesorado. ¿Qué no hemos encontrado en la realidad, ¿no? A la hora de establecerlo? Pues que mucho del profesorado, ya no solo que te lo agradezcan, sino que muchos de ellos nos han dicho es que tiene que haber formaciones así, porque me dicen es que yo no sé qué hacer. No sé, quizá yo mis propios prejuicios, mis propios estereotipos, ¿no? Que ya vienen arraigados de esa sociedad, de esa educación antigua, entiéndeme, ¿no? Que viene todavía, está por ahí presente. No sé cómo actuar, a dónde acudir, qué protocolo seguir. Incluso los menores, hemos estado formando también grupos de menores linterna, ¿no? Que le hemos llamado un poco, para que también estén pendientes de sus compañeros, que sepan, tengan un lugar seguro de referencia, porque a veces pues hablarlo con adultos asusta, porque no sabemos cómo van a reaccionar y un largo etcétera, ¿no? Claro, si ya a una niña, a un niño le cuesta hablar de su sexualidad, pues imagínate, ¿no? Cuando tienes que plantearte, en este caso, y hablo con Paco, que como no nos ve, por lo menos que por teléfono se sienta por aludido. Paco, es dar ese paso que es duro y claro, pues esto también se traduce en que en la edad adulta las denuncias también cuesta ponerlas. Es algo como que uno tiene interiorizado. Claro, efectivamente. Como bien decía la compañera, tenemos el problema de que hay agresiones, bien sean físicas o verbales, que no se denuncian, pues bien por miedo, porque creen que no va a servir para nada, porque no tienen a lo mejor el apoyo de su entorno más cercano, porque nadie sabe sobre su orientación sexual o identidad de género, nadie de su familia, nadie de sus amigos, y si nadie lo sabe, pues no se van a traer, en muchos casos, mucho menos se van a traer a la denuncia. Y efectivamente, en entornos escolares es importante que los menores sientan que por sus compañeros, por el profesorado, que se sientan arropados, que se den charlas educativas y que desde pequeños ellos sientan, bueno, pues que es algo natural y que si alguien pues le ofende de alguna manera en relación a su orientación sexual o identidad de género, que ya existe en los centros educativos, digamos, esos protocolos, esa formación del profesorado para que los menores se puedan sentir seguros si tienen algún tipo de problema en referencia a su orientación sexual o identidad de género. Y de hecho, igual que ahora, como las familias son tan variadas, se intenta que no se inculque sin querer, porque esto es que culturalmente puede acarrear un problema. Sin querer, una familia tradicional, ¿no?, de hombre-mujer, para que cualquiera en su seno familiar no sienta que su familia es que es rara o es distinta. También debe haber muchos referentes cuando se habla con los alumnos y alumnas de que un chico y una chica pues se pueden gustar, o una historia en la que haya dos personas enamoradas y que esas dos personas puedan ser dos chicos, dos chicas, igual con la identidad sexual. O sea, que la educación tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque si a un niño o una niña, o sea, en una clase el alumnado ve completamente normal, se le empiezan a dar unas referencias de diversidad grandes, Antonio, entiendo que esto tiene que aflorar después y cambiar mucho. La verdad que la raíz del problema sí consiste en la educación desde pequeñito. Y luego en la casa, cuando llegan a su casa. Claro. Pues también tiene unos referentes ahí que te puedes encontrar al padre diciendo barbaridades cuando está viendo el partido de fútbol. ¿Vale? Entonces el chico se queda choqueado y dice, oh, maricón. Esto me tengo que esconder, esto es malo. Entonces, bueno, si por lo menos empezamos desde la infancia, bueno, infancia no, pero en los colegios, en primaria, a dar pinceladas de que hay diversidad, de que no es malo, de que cada uno tiene sus gustos, sus colores y nada es malo, pues... Ni nada es preferente. Exacto, pues... O sea, claro. Pero ¿qué es el tema educación? Educación. Uh-huh. En este caso, entiendo, bueno, María Dolores en este caso es educadora social y sexóloga de Yemacalle, pero empiezo por vosotros, Nadia, no sé cómo os ha marcado, en este caso, ¿cómo habéis sentido vuestra propia historia? O sea, ¿ha habido en algún momento que haya sido clave para decir, yo voy a dar un paso y me voy a ser activista, voy a estar ahí luchando por los derechos colectivos? Pues el momento clave fue en el momento en el que yo empecé a pisar las aulas, yo soy profesora de secundaria. Entonces, y
he estado mucho tiempo en la Comunidad de Madrid trabajando y he visto cosas que a mí me tocan, a mí personalmente yo no he sufrido en mi colegio. A ver, en los 90 en Córdoba al final es complicado, ¿no? Tú llegas a cualquier cosa que se salga de la normalidad en ese momento, si no te gusta, a mí, yo siempre lo digo como anécdota, pero en ese momento, en los 90, que a ti no te gustan los Backstreet Boys y te gustan las Spice Girls, los adjetivos que te ponen son muy bonitos, todos. Entonces es como muy complicado. Yo no quería que eso pasara a mis alumnos en clase. Yo no quería tener a nadie delante y que el insulto fácil, la mofa, porque al final somos una mofa, somos un chiste y somos, pues nada, el reírnos de nosotros dentro de clase. Yo he tenido alumnos que han llegado y me han dicho, profe, me pasa esto, porque desde el momento en el que tú entras por la clase, por ese aula, ellos te tienen que ver como un referente, y yo no he tenido profesores. Eso es otra de las cosas que indica el informe contra la LGTBI-fobia en las aulas, también de la Federación Estatal. ¿Cuántos profesores vosotros recordáis que hayan sido abiertamente homosexuales o con cualquier tipo de identidad? Entonces, para ellos es importante sentirse en un espacio seguro, y probablemente les cueste y no hablen con sus compañeros, pero sí hablan contigo. Y ahí ya tienen ese vínculo contigo de si me pasa algo, esta persona va a estar ahí. A partir de ahí fue el que dije, esto tiene que ir para adelante, pero como sea, y nos dedicamos precisamente a eso, damos muchísimas formaciones, porque Arcoíris está principalmente compuesto por educadores, educadoras, somos formadores, hemos trabajado y trabajamos con adolescencia, con primaria, con niños de infantil. Vamos a colegios, damos charlas en las AMPAs para familiares también, como ha dicho Mari antes. Y el principal problema es que tanto familiares como profesorado tienen un desconocimiento que no saben cómo actuar, efectivamente, si es que eso es así. Y continuamos en todas las entidades que podemos. Y esa es un poquito la raíz. Paco. Sí, pues en cuanto mi caso personalmente, yo digamos fue como una explosión interna de que empecé a descubrirme, digamos, con 16, 17 años, y con 21, aún sin haberlo comentado con nadie sobre el tema, pues ya un poco exploté, porque ya estaba un poco cansado, la verdad. En mi etapa educativa nunca nadie vino a darme una charla sobre diversidad LGTB, nunca jamás. También es verdad que yo estaba en un colegio religioso, con lo cual, bueno, ahí no se contemplaba ese tipo de valores, digamos. Bueno, no tuve referentes, ¿no?, en mi etapa educativa. Y luego, pues, tampoco en mi familia nadie me habló de ese tema. Mi familia es una familia abierta, pero, en fin, nadie nunca me habló de ese tema. Con lo cual, pues bueno, ya cansado de actuar y de no ser yo, realmente, pues al final ya, mira, te cansas y al final, pues buscar gente también afín a ti, y buscar personas que también, pues, sientan como tú. Pero la verdad que para las nuevas generaciones es de grandísima ayuda que desde la etapa educativa más temprana se eduque en la diversidad. Como tú bien decías antes, María José, pues que en la asignatura cotidiana yo nunca... Que los ejemplos se puedan poner, ¿no? Claro, pero es que en todas las asignaturas es transversal. Por ejemplo, en matemáticas, a mí cuando me ponían para calcular la base de una casa, me decían, María y Antonio se han comprado una casa de tanto me decía la medida de la casa, y la casa se le habían comprado a Antonio y Juan. Pues la casa se la pueden haber, y te decían, haya la base del área, o el área, pero la casa se la puede haber comprado Antonio y Antonio, en el ejemplo del problema matemático. Pero en esa etapa esos ejemplos estaban ausentes, el respeto a la diversidad estaba ausente en la etapa educativa. Y hoy en día la verdad que es fundamental para el pleno desarrollo de los menores. Totalmente, además transversal, sobre todo en la etapa de infantil y primaria, donde se ponen muchísimos ejemplos para tantas cosas. Y se hacen muchas actividades de socialización. Igual que se puede contar un cuento con un príncipe y una princesa, se puede contar un cuento con dos príncipes y con dos princesas. Y además tenemos que entender muy bien, porque esto lo dices, efectivamente, ¿no?, lo comenta Paco,
Porque hay en el momento en el que tú te planteas quién eres, ¿no? Y tu orientación, todo, necesitas primero el apoyo. Y cuando tienes el apoyo es cuando ya, ¿no? Dices, bueno, pues voy a actuar, voy a ser activista, voy a vivir mi vida, pero encontraste tu grupo, ¿no? Tus personas que apoyan. Efectivamente, conseguí conocer a un chico, me presentó a otro chico y formamos un grupo de amigos. Claro. Y ahí ya yo encontré un apoyo y un referente y que yo no era un raro, que había más gente como yo y pude desarrollarme como persona, que es importantísimo y mucho más en esas edades cuando uno es tan joven. Uh-huh. Antonio, tu activismo, tu posición, dentro de que estamos hablando que son caminos diversos, además cada uno tenemos unas edades diferentes, también hay diversidad en eso aquí. Cuando dices, voy a ser activista del colectivo, voy a ponerme a trabajar en nuestros derechos? Yo he sido activista toda mi vida. Lo que pasa es que solo y a mi manera. Cuando ya decidí hacer una asociación y involucrarme en el activismo más activo, como si dijéramos, pues en 2017. ¿Por qué? Porque tuve la mala suerte de tener un vecino por encima de mi casa, pues que me estuvo haciendo la vida imposible para que me fuera, vendiera el piso y me fuera. Así de claro. Así se lo transmitió a la presidenta del bloque, que él no quería maricones en el bloque. Sí. Entonces tuve que salir a la calle, tuve que buscar a Federico Roca para que me ayudara, un abogado, en este caso un abogado con prestigio en esta ciudad. El hombre me ayudó muchísimo y al final, bueno, pues como dice Nadia, es muy difícil de demostrar porque los ataques son muy sutiles. Entonces cuando tú vas a un juicio y denuncias a esa persona por homofobia, los jueces deberían de verlo más rápidamente. Yo veo que como se niegan, como que no quieren verlo. Y esa actitud tiene que cambiar. Claro. Porque si una persona se atreve a poner una denuncia, a ir a un juzgado destrozado, a declarar que le están haciendo la vida imposible, no se lo está inventando. Es una situación muy delicada y muy desagradable. También tengo que decir que me ayudó mucho una persona que se llama Marian Aguilar, del Partido Popular, que fue la que también me aconsejó que hiciera una asociación, bueno, aparte de mi padre, que me llamó un día por teléfono por la noche y me dijo, niño, que estoy pensando, para que un padre de una generación, imagínate, ¿no?, te llame y te diga, asóciate, que te ayuden y que te defiendan. Pues ahí fue cuando colgué el teléfono y dije, si mi padre me lo ha dicho, pa'lante. Y me fui a Madrid, me afilié a la federación, les pedí ayuda a ellos, a todo el mundo. Así empezó. Porque además, en definitiva, bueno, también hay padres que se criaron en una cultura muy tradicional, machista, en fin, heteropatriarcal, todo. ¿Qué pasa? Pues que cuando le tocan a su hija o a su hijo, pues al final comienzan a cambiar su propia conciencia. ¿Cuántos cambios ha habido de familias, ¿no?, que han conseguido hacer un cambio, un giro copernicano, porque su hijo, su hija, que me quiero acordar también de todas estas formando, que las hemos invitado pero no podían acudir. Bueno, que también para los chicos y chicas trans, qué complicado, porque todavía lo tienen más complicado, ¿no?, para esta integración y ya, bueno, es para ellos tremendo y todavía se sigue trabajando en ello. Pero claro, aquí se trabaja mucho y está la familia. Si nosotros vivimos en una ciudad media, bien es verdad, Córdoba es una ciudad, bueno, yo creo que estupenda para vivir, pero una ciudad media, pero está el ámbito rural. El ámbito rural es tremendo. Todavía vemos como muchas personas se van de los pueblos porque es muy complicado, es mucho peor allí que aquí, por muchas circunstancias. No sé si tenéis en cuenta a las personas del colectivo LGTBI, María Dolores, tú que eres educadora de Yemacalle, que están en las zonas rurales y que lo tienen mucho más difícil. Sí, es verdad que, bueno, lo que tiene que ver es trabajar con subvenciones públicas, depende un poco también de los ámbitos territoriales y la disponibilidad, ¿no?, también de cómo lo podemos hacer. Pero sí, de hecho, trabajamos en zonas rurales tanto materia LGTBI como violencia de género. Porque justo por eso, porque al final, si ya es complicado también en la ciudad, y hombre, en la ciudad tenemos mucho más recursos, valga la redundancia, ¿no?, frente a los pueblos, en los pueblos muchas veces los casos son aislados e incluso los normalizamos, ¿no? Antes decía lo de la cultura machista, heteropatriarcal, ¿no?, que viene desarrollándose, sigue presente, o sea, sí que se está cambiando cosas, afortunadamente, pero sigue estando presente. O sea, yo siempre digo que estamos como
tenemos una socialización ahí transgeneracional que está presente en todos nosotros. Entonces es algo complicado de Pero lo que decía construir. Paco de la igualdad real y o sea, de la igualdad legal, ¿no? Y después la real. Eso es. Eso es. Y en los pueblos, en este caso, Antonio, vosotros, por todas las personas que están en los colectivos que conocéis de pueblos, ¿cómo sentís la situación que os transmiten de cómo están las cosas en los pueblos? Nos transmiten eso, miedo. La gente que vive en un pueblo pues tiene realmente miedo porque los demás gays están ocultos, allí no va a encontrar pareja. Y si tú... Bueno, claro, esto para empezar, ¿no? Claro. O sea, que ya el simple hecho de buscar a su pareja ya es difícil. Es muy difícil en un pueblo, claro, evidentemente, porque todo el mundo está asustado y todo el mundo está escondido en el armario. Y entonces el que tiene pluma tiene que irse del pueblo. Porque ni va a encontrar pareja, ni va a ser feliz, y además se van a mofar de él. Además, no es un rechazo, digamos, directo, ¿no? La sociedad está ahí, es tu vecino, es tu vecina. No es un rechazo explícito, pero hay algo que te empuja a decir, me voy a ir, ¿no? Me voy a buscar otro sitio para buscar trabajo, para moverte. Y al final te terminas moviendo. Es como una forma de achuchar invisible. No sé si estáis de acuerdo conmigo, Paco, tú que estás al teléfono, que te hago referencia porque es que no me ves. Sí. Yo creo que algunos también escapan del pueblo pero porque buscan un poco vivir su vida, su intimidad, que la gente no hable de ellos, que la gente no los señale con el dedo. Ay, mira, este mariquita, esta lesbiana, que nadie les conozca. Buscan un poco el anonimato. A lo mejor algunos de ellos, y yo creo que de hecho, yo sé que yo tengo algunos amigos que viven en su pueblo y que, bueno, la gente del pueblo lo sabe y ellos viven con tranquilidad. Tranquilos, Efectivamente, y la gente lo sabe, bueno, y no pasa nada. Pero yo creo que muchos de ellos al final, es un poco como tú dices, que al final el pueblo te expulsa, pero no es una expulsión directa, sino que tú buscas, bueno, un poco tu espacio y que no te señalen y que no hablen de ti, y buscas un poco estatuarte. Como decía, que no te lleve la vida para adelante. Que Efectivamente. En este caso, y casi que también es un activismo quedarse en el pueblo, ¿eh? Y También, hacer tu pareja y decir, aquí me quedo yo. Sí. Y desde luego. Pero siempre está eso, como dice Paco, es como, tú estás yo me imagino, no he estado en un pueblo viviendo como tal, ni con tu vida, pero claro, tu vida ahora mismo es como, incluso dentro de tu familia, tú estás sola, no estás con nadie, es como, sí, yo sé cuál es tu forma de vida, o cómo tienes de relacionarte, o incluso con quién llevas 20 años, pero yo no hablo de eso, o sea, no me cuentes nada de tu vida. O tú te sientas en una Navidad ahí y tú te dan por hecho de que, ¿qué tal estás? Bueno, tú vives sola, ¿no? Bueno, a ver si te echas novio. Y es como, perdona, o sea, me llevas conociendo de toda la vida. O sea, que eres mi prima. ¿Qué quieres que te diga? Madre. Esa invisibilización incluso, pues nada, muy en tu propia casa. Es como, no. O sea, es como... No me interesa, no es importante. O sea, no me lo cuentes. Es esa historia de... que yo hay una frase que odio mucho porque es, a mí me da igual con quién te acuestes, ¿no? Y a mí con quién te acuestes tú. Pero no es esa la cuestión. Exactamente. Es que es, con quién me acueste yo determina quién soy, a qué me enfrento, cuál es mi realidad, por qué me pueden atacar, por qué puedo sufrir discriminación, a cómo dispuesta estoy. O sea, no es solo el hecho sexual, porque hay personas asexuales que tienen relaciones románticas con personas del mismo sexo, pero no se acuesta con nadie. O sea, no invisibilicemos la A del colectivo. Va mucho más allá. Desde luego. No sé si en el ámbito laboral percibís, porque también están los informes, discriminación en los ambientes, en los grupos, en los equipos de trabajo. Antonio. Sí, pero como decía antes, es muy sutil. Es muy difícil de demostrar. Tú te das cuenta que a tu compañero, que está casado con una mujer y tiene hijos, pues, no sé, las vacaciones son mejores que las tuyas. Y si a él, por ejemplo, le están pagando horas extras y tú llegas y dices, yo también, pues para ti no hay. Son detallitos que, bueno, y otras veces no son detallitos, porque a mí me ha llegado una compañera a decir que qué desperdicio. Así de claro. Sí. ¿Y si no tienes hijos ya?
Bueno, Claro, porque además las vacaciones es como que una vez la familia elija días, ahora eliges tú, ¿no? Pero es que tú tienes tu pareja también y seguramente si quieres, también tus hijos. Claro, es que yo siempre he pensado que lo de tener hijos es una opción. No hay por qué dar privilegios. Privilegios en vacaciones, en horario. En No, todo. yo entro después que tengo que llevar a mi hijo al colegio. Bueno, pero eso es tu vida. Que es que tú no sabes la que tengo yo. Claro, que yo, por ejemplo, estoy cuidando a mis padres Efectivamente. y yo no voy por ahí diciendo cuáles son mis problemas. Claro, o bueno, también empresas humanas, pero que tengan en cuenta todas las circunstancias, Claro. ¿no? Que no se prime a una determinada composición personal y Sí, que al social y final familiar con respecto Sí. a otras, como dices, ¿no? Familias que estás cuidando, de tus padres, de tus dependientes, que también puede ser, o simplemente que puedas elegir vacaciones por turnos, ¿no? Que un año lo elija una persona y que al otro año lo elija otra. Paco, ¿cómo ves tú el ambiente laboral? Sí, yo creo que también depende un poco de qué tipo de profesión. Por ejemplo, yo soy educador social y como yo digo, nosotros somos más hippies para eso y no solo es problema, pero a lo mejor en otro ámbito laboral, a lo mejor, sin tener intención de querer poner etiquetas, pero a lo mejor el mundo de la abogacía o otras profesiones similares, quizá a lo mejor creo que en niveles más altos quizá son un poquito más cerrados para ese tema, me da la impresión. Y eso, depende también del nivel en que nos encontramos, a lo mejor a niveles más bajos no, pero a niveles más altos puede que a lo mejor sí. Vamos, antes estabais hablando de los profesores y si es cierto que los profesores no se abren y no dicen soy gay, porque los niños son muy crueles, son crueles entre ellos y con los profesores. Entonces, si tú quieres que ser una autoridad, tienes que cuidar mucho el tema de si digo soy homosexual o no soy homosexual, pues ya los niños son crueles y no te van a dejar dar clase. Bueno, yo no lo sentí así, te digo porque yo entro, el primer día que yo entro a clase, digo, lo primero que pongo, bueno, son unas normas de respeto, de convivencia, y en el momento en el que haya un insulto de odio, tanto de homofobia como de racismo, en mi clase no entra maricón, no es que de broma, no. Eso acarrea un parte grave y acarrea una expulsión. Y no es risa. Si es un chiste, te inventas otro. Y si tú es amigo, le dices otra cosa. Pero tú abiertamente dices soy lesbiana a los chicos en la clase. clase cuando entras, sí. yo en los talleres Ahora, igual. te digo una cosa. Sobre todo es que se puede hablar mucho de mi pareja, ¿no? De mis chicos. Sí. O sea, como cuando... Es verdad que siempre las maestras y maestros suelen guardar un poquito, no sé, su vida personal, pero porque... a un nivel, bueno, que no se está dando todo el día explicaciones de lo que hacen en su vida, pero sí que es fácil el plantear, bueno, pues yo con mi pareja, ¿no? Y contar alguna anécdota, hay muchas formas, ¿no? Claro, es que que- el tema, claro, es que, pueden llevar cosas culturales de casa, pero para eso hay que... De hecho, yo creo que es clave también un poco. O sea, no es cuestión, hagámonos entender, ¿no? De contar tu vida como si estuvieras hablando con tus colegas, porque no es cuestión de eso tampoco. Pero si tú también visibilizas que, pues, tu vida es esa y lo hablas con naturalidad, realmente estás siendo un referente, porque tú nunca sabes en tu clase que niño, niña, niñe está pasándolo mal, porque siente que es diferente al resto y nadie le habla de eso. Yo, de hecho, no soy profesora, pero en los talleres que si vamos a centro, cuando trabajamos mucho la identidad, etcétera, yo digo, bueno, yo me presento primero, ¿no? Y digo, para abrir un poco el melón. Y yo siempre digo que soy bisexual abiertamente. Y, de hecho, normalmente suelo encontrarme con gente que me dice, pues no lo parece. Ya es la primera lanza. Sí. Entonces, creo que es importante. Hablando de lo no parece, de no lo pareces, hay un escaparate en este país que se llama el deporte y hablamos del fútbol, que es y del fútbol del fútbol y de muchísimos deportes, en fin, vamos a hablar del deporte en general, pero aquí, ¿qué pasa con el colectivo en el deporte? Y sobre todo, en el masculino y en el femenino. Hablando de melones, hablo dos. Por un lado, en el masculino, que lo tienen muy complicado los hombres que decidan, porque digo, y ya en la categoría máxima no sabemos, que digan, voy a vivir mi vida con normalidad, voy a ir con mi pareja por la calle, aunque sea futbolista de primera división, y a expresar mi vida o como lo entiendan conveniente. No digamos ya en otros ámbitos, que no sea simplemente un hombre que homosexual, ¿no? Que quiera estar con otro hombre. En el deporte femenino, al revés, carga un estereotipo de que todas las mujeres que se dedican a ser deportistas de élite son lesbianas, ¿no?
Es algo todavía tremendo que dices, bueno, ahí sí que ya nos movemos a lugares disparatados. En esto, ¿cómo lo veis, Nadia? Sí, bueno, sobre todo en el deporte femenino, en el fútbol femenino, que es donde yo más me muevo y a lo largo de toda mi vida, cuando yo jugaba al fútbol, lo que te encontrabas en los campos aquí, bueno, en Córdoba y cuando salíamos, Córdoba provincia y en todo, eso eran insultos brutales de los propios padres contra las propias jugadoras de los equipos. Incluso tuvimos a varios compañeros que eran trans y empezaron su transición dentro del propio equipo, y aquello lo vivimos como primero como novedad, porque era desconocimiento completamente, finales de los 90, principios de los 2000 ya en Córdoba, y eso hoy en día tú te vas a un campo y ya se oye menos, pero se sigue oyendo. Sí. Tipo de insultos homófobos. Bueno, y árbitras. Y las árbitras también. Una de nuestras compañeras que jugábamos ahora es árbitra y se enfrenta a muchísimos insultos de odio, tanto no solo por homosexual, sino la primera que tienes delante es que es mujer. Uh-huh. Entonces eso es complicado de llevar. Y ese estereotipo de todas las futbolistas son lesbianas, pues ya os digo yo que no. Bueno, no y efectivamente, no claro, ni que todos los futbolistas son heterosexuales. Ahí hay un problema todavía de visibilidad, simplemente de vivir tu vida. O sea, es que el problema es que no vive, que quien lo sea, que seguramente lo habrá, porque es que la sociedad es diversa en sí, ya es que esa diversidad llega a todas las capas de la población. Pues que todavía pase en 2025 esto en un mundo como el deporte, y además con esa potencia de imagen, ¿no?, y de referencia. Sí, hombre, en el deporte y sobre todo los hombres gays deben de pasarlo mal. Y si es en el fútbol, imagínate que después tenemos que ir a los vestuarios a desnudarnos y a ducharnos. Y si saben que tú eres gay, pues Bueno, y después toda la parte social, de la presión social que te cae encima. También. O sea, también. Porque parece que el deporte por de eso insultar. O sea, que no vivimos en esa igualdad, ¿no?, idílica, ni mucho menos, en absoluto. En absoluto, es intentar esa normalidad que se intenta, y al final lo haces como puedes, como al entrar en la aula. No es que tú no expones tu vida privada, pero sí porque si mis compañeras te entran por la puerta, no es que he dejado al niño en clase y mi marido no sé cuánto. Bueno, pues yo también puedo hablar tan libremente, tan normal como eso, ¿no?, con esa naturalidad. Eso. Igual en los terrenos, sería fantástico también en un terreno de juego que llegara una persona, un hombre especialmente, porque es más complicado, porque se da por hecho pues que las futbolistas ya o las deportistas femeninas ya mínimo van a ser bisexuales. Es complicado ese miedo y esa discriminación a la que te enfrentas de no voy a poder jugar nunca, me van a agredir como mínimo, y un estigma social, prensa, todo, o sea, parte de todo. Noticias, prensa, eso va a salir en todos lados, me van a buscar, me van a pegar, y eso es una realidad. Paco, ¿tú qué piensas de esto que ocurre en el mundo deportivo? Pues mira, sí que es verdad que es cierto que a día de hoy, pues ningún jugador de primera división en activo, porque no lo mismo en activo que luego cuando te retiras es un poco más fácil, no ha salido ninguno. ¿Significa eso que no exista? Yo creo que no, que sí que existen jugadores de primera división a los equipos más importantes del mundo que son homosexuales, pero tienen miedo, no se atreven a hablar sobre eso. Porque aquí hay un mundo tan visceral donde sale todavía toda la peor parte cultural, ¿no?, en esa pasión, entre comillas, que llaman, ¿no?, dentro del mundo del deporte. Parte de ese miedo yo creo que viene, por un lado, hay miedo a perder los patrocinios. Los patrocinadores, los jugadores de fútbol, en muchas ocasiones tienen contratos con marcas, pues de venta de camisetas, de venta de la equipación con su nombre, en fin, que tienen unos contratos que en muchos casos son millonarios y que le aportan una cifra, la verdad, que bastante jugosa. Entonces, bien parte yo creo que pueden perder ciertos contratos de venta de merchandising, de su figura, de su nombre, y también hay miedo a la grada. ¿Cómo va a reaccionar la grada? ¿Cómo van a reaccionar los seguidores en el próximo partido? ¿Me gritarán todo unánimemente maricón porque hayan salido del armario? Entonces, en ese sentido, hay miedo. Sí que es verdad que en estos últimos años yo he notado cambios que antes no existían.
Y los cambios son, por ejemplo, el Sevilla ha hecho campañas públicamente de la lucha contra la homofobia y lo ha evidenciado en sus redes sociales y ante la prensa. El Betis también. El Betis, que de hecho lo encabezó esta campaña, la encabezó Borja Iglesias. Esto fue en junio del 23. Claro que Borja Iglesias es como un rara avis también en el mundo del fútbol. También es verdad, sí que es verdad que a él nunca le importa mojarse. Pero eso está bien porque tiene que haber un primero siempre. Claro. Luego también el Sevilla Atlético también se sumó a esta campaña. El Barcelona también, recuerdo yo que desde hace varios años, cuando llega junio, en sus redes sociales publica su escudo con los colores LGTB como símbolo de apoyo al colectivo. Entonces, quiero decir, esos pasos de estos equipos, esa muestra pública de apoyo al colectivo antes no se daba. Ahora sí. Yo creo que eso ayuda bastante, porque seguramente muchísimos seguidores de estos clubes pues también sean LGTB, y que su propio club le apoye con una campaña pública, yo creo que también es importante, y son pequeños pasos que bueno, por lo menos evidencian cambios positivos. Nos queda un minutito para cada persona que compone esta mesa. Yo no voy a hablar, pero vamos a terminar ya porque nos quedan apenas unos minutitos para poder poner temas sobre la mesa, y os voy a dar un minuto a cada uno de vosotros para que destaquéis lo que queráis sobre este asunto. Paco, empiezo por ti. Bueno, ¿con qué quieres concluir? Haciendo, digamos, una evaluación general de que, por ejemplo, en España, en relación con otros países, es cierto que, bueno, no estamos mal, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir educando y hay que intentar acabar con esos discursos de odio que son los que alimentan la discriminación, los estereotipos hacia el colectivo LGTBI y que hacen tanto daño. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Paco. Antonio. A vosotros. Yo lo que sí desearía es que no fuera noticia que un futbolista salga y diga soy gay. Me encantaría que eso no fuera una noticia. Muchísimas gracias. María Dolores. Yo creo que, apoyado un poco lo de Paco también, lo que ha dicho, que hace falta más educación, que sigamos en las aulas, que sigamos presentes, todos los que podamos estar en esos espacios, y nos apoyemos en la educación de la diversidad, que somos diversos y es lo que toca. Nadia. Yo quiero recordar que con respecto al deporte no me quiero olvidar de que primero el colectivo trans está sufriendo una discriminación brutal dentro del deporte femenino. Les prohíben participar ahora en muchos países, especialmente salió la primera vez la noticia en Estados Unidos. El gobierno las expulsa a las mujeres deportistas trans del deporte. Y también se ha extendido a Reino Unido y demás. Existe un día contra la LGTBI-fobia en el deporte que aquí se conmemoró el día 19 se conmemoró aquí también, y es el día 19 de febrero. No me quería olvidar de ellas. Y con respecto a lo que ha comentado Paco de los clubes, prácticamente todos los clubes a nivel europeo tienen su campaña el día contra la LGTBI-fobia con la Rainbow Laces se llama. Y tienen con los lazos de los cordones de las zapatillas, llevan el brazalete de capitán y capitanas con el arco iris y demás, y están muy involucrados. Otra cosa es luego el odio que se les echa encima, pero visibilidad tenemos en ese aspecto. Bueno, pero es importante también que se interiorice más allá del brazalete o de los cordones y que veamos un deporte muchísimo más diverso en definitiva. Bueno, muchísimas gracias Nadia Fernández de Arcoiris por estar con nosotros. Gracias. Por supuesto también a María Dolores Ruiz, educadora social y sexóloga de misma calle. Muchísimas gracias María Dolores por estar también en esta tertulia. Qué bien tener un espacio como Igualdad 360 para que podamos estar de verdad aquí generando un debate que yo creo que es importante. Seguro que las familias que nos escuchen, es verdad, pues tal vez en el cole, oye, nunca he pensado en que no le he preguntado, ¿no? No he preguntado en mi casa, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿No? Que esto también a veces hay que generar esas conversaciones. Y por supuesto, Francisco Segura del colectivo Libérate. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Gracias por estar ahí. Y Antonio Gil,
del colectivo LGTBHI, que también ha querido estar con Radio Córdoba esta tarde. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, teneros y tener este espacio de diálogo, como digo, tan interesante y tan importante. Continuamos en Igualdad 360. Estás escuchando Igualdad 360, la igualdad desde todos los puntos de vista, aquí, en la SER. A esta hora la música que están escuchando acompaña a un vídeo dentro de la presentación de contenidos que tiene una plataforma europea que trabaja por el colectivo LGTBI y que además, bueno, sobre todo busca su bienestar emocional, personal. Hablamos de salud mental para el colectivo LGTBI y hay una cordobesa detrás de este esfuerzo de plataforma internacional de la que es fundadora, además CEO, ahora me corregirá un poco porque ella vive en Alemania, cordobesa afincada en Alemania, Allies and Rainbows, y pueden encontrar ahí, de hecho lo vamos a poner en nuestra página web en radiocordoba.es, cómo es el nombre de esta página para que todos puedan consultarlo. Se llama Carmen Álvarez, lleva 15 años allí en Alemania y podemos hablar con ella por teléfono. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué emoción escuchar que soy cordobesa. Me encanta. Bueno, y además 15 años son muchos años en Alemania. Son muchos años. Yo siempre digo más de una década. Más de una década ya hice mucho de nuevo, sí. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Carmen, ¿qué te llevó allí a Alemania y cómo surgió esta idea? Bueno, pues me trajo la voz, simplemente. Mi chico es alemán y me vine hace 15 añitos y aquí seguí viviendo con una familia y comencé con mi proyecto. Uh-huh. Entonces, a día de hoy, pues ya estamos es relativamente nuevo en Europa. En el corazón lleva ya 15 años o más. Pero bueno, nuestra plataforma, como tú bien lo has descrito, es una plataforma internacional formada por un equipo multidisciplinar, con psicólogos, con terapeutas, coaches, mentores, todo especializado en la salud mental y sobre todo y especialmente en el colectivo LGTBI. Uh-huh. Hay siempre, nosotros estamos hablando de muchos temas porque desgraciadamente en el mundo todavía existen muchísimas discriminaciones, los delitos de odio, desgraciadamente delitos de odio que terminan incluso en asesinatos, porque aunque estamos en nuestro pequeño primer mundo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de Europa, hay unos derechos blindados, cuando ampliamos miras es terrible. Pero hay una parte emocional a todas estas pequeñas, podemos decir hasta microdiscriminaciones que se sufren en el día a día, ¿no? O a lo largo del crecimiento, o a lo largo de todas las etapas vitales que nos van marcando como personas. Y tal vez no prestamos atención en los medios, ¿no? Ni ponemos el foco en todo el trabajo en salud mental que hay que realizar con este colectivo. Efectivamente, es así, ya no solamente por las personas del colectivo, porque como tú bien has dicho, la plataforma está dirigida también a los aliados, es decir, esas personas que no son del colectivo, no tienen ninguna letra, por así decirlo, pero respetan, toleran, educan y visibilizan, igual que todas las demás personas. Entonces, precisamente uno de nuestros cursos, formaciones, las que damos en las diferentes empresas en diferentes países en Europa, trata precisamente de eso, de cómo lidiar emocionalmente con estos discursos de odio, cómo lidiar emocionalmente, mentalmente, también con el activismo, porque no hay que olvidarlo. Aquella persona que es activista lleva una carga emocional muy grande y eso tampoco se ve, de eso tampoco se habla. Entonces son cosas dentro de las formaciones de diversidad e inclusión que también nosotros lo incluimos porque es súper necesario y lo vemos cada día. Uh-huh. En este caso, es verdad que cuando, y hemos estado en este programa con personas activistas,
es verdad que es una dedicación grande a lo largo de tu vida, porque es que compatibilizas todo tu quehacer profesional normal como persona con una parte de entrega muy grande y debe ser muy agotadora. Sí, por supuesto. Ya no solo para el activista o la persona activista en sí, sino también para el alrededor, ¿no? Para la familia, para los amigos, para todo su entorno. Ten en cuenta que nuestra plataforma tiene un enfoque sistémico muy presente, es decir, nosotros no tratamos al individuo como individuo aislado en el mundo, sino que tratamos al individuo, a la persona en sus diferentes entornos. Uh-huh. Entonces, tanto en el trabajo como en la familia, en la pareja, en la sociedad, es bastante complejo y hay que ir pues con cuidado y desde nuestra plataforma pues tenemos maravillosos profesionales que se dedican a ello y que están especializados en este tema. ¿Cómo trabajáis? O sea, ¿qué tipo de actividades hacéis para la gente que nos escucha, a disposición de colectivos? ¿Cómo es ese contacto entre las personas que pueden acceder a vuestras actuaciones, a vuestros proyectos y vosotros? Uh-huh. Pues tenemos, digamos, 3 pilares fundamentales, ¿no? Trabajamos mano a mano con empresas y corporaciones a nivel europeo, en el que damos formaciones enfocadas desde la salud mental, desde el bienestar emocional, desde los managers y los jefes de equipo hasta todo tipo de trabajadores, en diversidad, en inclusión, educamos emocionalmente, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos una columna o una parte bastante grande dedicada, digámoslo así, a las personas de la calle, uh-huh, donde ofrecemos desde talleres a cursos, charlas, grupos terapéuticos, tenemos también terapias individuales, tenemos coach o coaching en diferentes sectores y los retiros, que por cierto vamos a dar uno súper bonito en Mallorca el próximo octubre, uh-huh, para relaciones sanas, y estamos súper ilusionados porque es nuestro primer retiro en España. Tenemos experiencia en Alemania, Austria, pero en España todavía no hemos aterrizado en ese sentido. Y bueno, finalmente también, aparte de los cursos, talleres y todo esto, pues lo fundamental y una parte muy, muy importante en esta plataforma son, como hemos dicho, las personas aliadas. Entonces están dirigidos a los familiares, a todas las personas que no pertenecen al colectivo y que también pues necesitan eso, educación emocional, necesitan su tiempo para ellos, para su bienestar emocional, para saber sobrellevar la transición del hijo o de la hija, para saber lidiar con muchos momentos que no son fáciles y que hay que tenerlos también en cuenta. Uh-huh. En este caso, ¿cómo están funcionando? Entiendo, las terapias grupales tienen que ser un buen espacio, ¿no?, para compartir y que puedan salir muchas cosas donde no nos encontramos individualmente. Sí, totalmente. Presenciales lo tenemos sobre todo aquí, porque llevamos ya mucho tiempo con estos grupos, en colaboración con asociaciones, pero de manera virtual, de manera online, también lo podemos y lo estamos haciendo en España. Entonces, pues es sobre todo virtual. Ten en cuenta que no son los talleres donde hay mucha más interacción, la dinámica pues no tiene otro nivel, hay que estar más presente y hay que estar en ese momento, y lo virtual es más que nada pues un apoyo, ¿no? Un apoyo, sobre todo aquí lo que más tenemos es un apoyo a familias, uh-huh, a familiares, incluso personas de instituciones educativas como institutos, colegios. Tenemos un grupo de profesores con los que nos reunimos una vez por semana, es decir, es que hospitales, centros de salud, abarcamos un espectro muy, muy grande, de verdad. Es una gozada como proyecto y como, bueno... Qué bueno, claro, porque es casi claro, es un proyecto que va creciendo, entiendo, claro. Va llegando a los profesores, se va creando comunidad que llama a más comunidad. Exacto. Qué bien. En España, ¿cómo estamos en esto? Vosotros que sois plataforma internacional, que bueno, que observáis casi con más distancia, pero también con más claridad cómo se trabaja en los diferentes países.
Pues mira, tengo que decirte que una de las ventajas que tengo es que soy española, estando aquí en el extranjero. ¿Por qué? Pues porque España es uno de los países pioneros en muchísimo, sobre todo en temas legislativos. Entonces, digamos que abrimos un poquito de puerta en relación a todo lo que es el tema de los programas BEI, de las formaciones de empresas, nos toman como ejemplo. Entonces, lo que sí veo yo que todavía hay un poquito, pero bueno, imagino que como en todos los países, ¿no? Es el tema de la salud mental. Se focaliza muchísimo en la temática, bueno, pues lo que se tiene que hacer, ¿no? Las formaciones, para que conste en el papel, por así decirlo, pero en relación al equipo, en relación al bienestar individual y grupal, se hace menos. Y ahí es donde queremos entrar nosotros más, de manera más potente, porque vemos que hay un hueco muy grande y hay mucha demanda, hay muchísima demanda y lo vemos cada día. Entonces, yo creo que se puede mejorar, se está mejorando muchísimo, muchísimos buenos profesionales en España en psicología afirmativa, pero creo que necesitamos más equipo, necesitamos colaborar más y unirnos más con todos nosotros y con todos los profesionales que estamos dedicándonos a esto. Claro, a veces nos cuesta mucho aterrizar las leyes. Aterrizarlas en las pequeñas actividades que de verdad inciden en la vida de las personas a las que van dedicadas esas leyes, ¿no? Y pensamos en la ley LGTBI, trans, que bueno, pueden afectar a los grandes parámetros, pero esto tendría que llegar hasta tierra total, ¿no? Y también llegar a empresas, a todas las entidades en las que la sociedad trabaja y tiene que hacer posible el que haya esa convivencia de derechos, etcétera, sí. Perdona que te interrumpa. Una de las cosas que yo veo, bueno, desde mi punto de vista, lógicamente esto es una perspectiva muy subjetiva, pero creo que hay mucho desconocimiento, hay mucha mala información. Entonces, cuando lo miras desde una perspectiva más neutral, se puede entender más en qué situación nos encontramos y por qué se hace esto. No es algo que se esté obligando, entre comillas, sí se hace, pero a nivel social, a nivel de grupo, grupal y de nuestro entorno, necesitamos informarnos de una manera que no sea sesgada, sino que se puedan ver pues todas las partes, ¿no? que forman parte de ello, valga la redundancia. Y por eso es tan importante esa neutralidad, ese enfoque neutral que también nosotros en la plataforma, pues digamos que es uno de nuestros valores fundamentales. Pues sin duda una plataforma, se llama así, ¿no? aliasandRainbows.com. Alias and Rainbows, sí. Bueno, como digo. Lo dicen de muchas maneras, pero en definitiva son los aliados. Los aliados y los arcoíris, eso es, ¿vale? Exactamente. Nosotros... Tenía que hacerse internacional para que llegara a todas las casas y a todos los sitios. Claro que sí. Bueno, pues nosotros sin duda lo vamos a difundir porque Carmen Álvarez, que es su fundadora y CEO, es cordobesa, está desarrollando esta labor importantísima, generando, como decimos, comunidad, trabajo de un equipo multidisciplinar y nosotros necesitamos también en Córdoba que haya un buen desarrollo de todos los recursos que nos ha contado en esta entrevista. Carmen, un placer, de verdad, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un lujo tenerte en el programa y conocerte mucho mejor y también tu proyecto. Adiós. Gracias. 7:58 de la tarde. Hemos tenido una tertulia interesantísima, la verdad, con representantes de los colectivos que van a encontrar en radiocórdoba.es, ahí en Igualdad 360, un espacio que es un verdadero privilegio para hablar de muchísimas vertientes de ahí, Igualdad 360, de muchísimas vertientes que tienen que ver con la igualdad en el concepto más amplio, como decíamos, de la democracia. Todavía el termómetro de esta emisora dice que tenemos 40 grados y medio de temperatura en el centro de Córdoba. Ambiente ahora pesado, plomizo, el que cae en las calles, así que si salen, bueno, prepárense para la bofetada del termómetro, de cómo nos encontramos
aquí con un calor que va a seguir creciendo a lo largo de la semana, pero nosotros vamos a seguir trabajando para todos ustedes y nos encontramos el próximo martes en el 102.0 de la FM y también en nuestra página web con Manuel Sánchez, que ha estado en la edición técnica de este programa. Hasta el martes próximo. I know you can't tell me. I know. Igualdad 360, con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad. Of your devotion.